es 3 y x, ese 2 lo puedo poner acá o, así como está anteriormente, lo puedo poner acá. Es el mismo resultado. Entonces, vemos lo que hemos obtenido como derivada. Es lo mismo que obtuvimos acá y la gran diferencia en el proceso eh, que se ha realizado. Todo este proceso que dice acá, a estos par de pasos que dice acá. Acá sí no me recuerdo de, bueno, acá creería yo que recordarse la forma, o sea, esta es la forma más sencilla para derivar. O sea, la idea de derivación es la potencia, la transcribo multiplicando al coeficiente de la variable y la nueva potencia de dicha variable va a disminuir en 1. Esta es la idea básica de derivación. Acá, si no me recuerdo de este producto notable de cómo crear diferencia de cubos, pues se me va a complicar un poquito más. ¿Alguna duda en este proceso, jóvenes? ¿En cualquiera de los dos que hemos realizado? No, Ok. Entonces, como les repito, la otra parte o sea, de la otra forma de los ejercicios están en el video que hicimos el día martes, el martes anterior. Así es que procederíamos a al numeral 2 de la guía. Bueno, en el numeral 2 dice que encuentren, en el primer literal, que encuentren la derivada de todas esas funciones por los teoremas. Entonces acá, eh, ya cuando los hagan por los 4 pasos, o sea, por definición, luego hacen el proceso más corto, que es por teoremas, para que comprueben que la respuesta en efecto será la misma. Bueno, acá lo que siempre me falta, les he dicho, no solo escribamos una secuencia de pasos, escribamos la respuesta final, concluyamos. La derivada de la función es 1/3 raíz cúbica de x elevada al cuadrado. Entonces vamos a ver varios de estos ejercicios en el numeral 2. Algunos de ellos todavía no tenemos la herramienta de cómo desarrollarlos, dado que no tenemos cómo derivar una composición de funciones o cómo utilizar el corolario para una derivación de funciones, de una composición de funciones. Entonces, esos son como por ejemplo el f, el g, vamos a ver, y del h en adelante. A ver, de acá, el y quizás sí lo podamos realizar, el m sí lo que podamos realizar, dado que son derivaciones sencillas, ¿no? Solo me están dando de que debo de utilizar anidadas de algunas operaciones. Pero en este tengo la raíz de una función, o sea, sería una función elevado a una potencia. Para derivarla necesito conocer la regla de cómo derivar una composición de funciones. Lo mismo con estos de acá. Hasta del f al l necesito eso. El m sí se puede realizar así como está. Muy bien, en el B me dan toda esa función. Si no me dicen que desarrolle, pues entonces lo hago, dejo las operaciones solo indicadas. 5x cuadrado más 8x menos 3.
factor de 5x a la cuarta menos 2x cubo más 6x. Sí, no, ya lo voy a verificar si están bien. Más 6x cubo menos 2x. Al revés, los coeficientes. Menos 2 y más 6. Entonces tengo que derivar esa función. Repito, si no me dicen pues que desarrolle, o si no me dicen que lo lleve la derivada a su mínima expresión, pues entonces tengo un producto de funciones y aquí tengo la regla de correspondencia de cómo derivar un producto de funciones. En caso que me lo digan, pues puedo comenzar a decir que cada uno de estos opera a cada uno de estos, es decir, con este y con este. Lo mismo con este y con este. Y igual el último, con cada uno de los tres del último factor. Entonces, pero como no me dicen nada, solo me dice que encuentre una derivada, yo puedo decir una función f u de x va a ser 5x cuadrado más 8x menos 3. Y una función sub 2 de x que sea 5x a la cuarta menos 2x cubo más 6x. F sub 1 de x puedo encontrar su derivada y así que sería. Tengo una constante por una función elevada a una potencia. Entonces, bueno, sería primero, tengo una suma de términos. Entonces, la derivada de una suma, y esa es, me faltó ponerla por acá, la derivada de una suma o resta de funciones, eso sí es muy parecido a los límites, es igual a la suma o resta de la derivada de cada una de ellas. En la que no se me reinicia otra vez esta cuestión, no sé qué le pasó. Entonces, derivada de una suma o resta de las derivadas. Entonces sería derivada del primer término, derivada del segundo término y derivar el tercer término. Pero derivar el primer término, escribo la constante, la potencia vaca a multiplicar a esa constante o vaca como coeficiente de la variable, o sea que escribo la variable y la potencia queda disminuida en 1. Así que me quedaría con potencia 1. No es necesario escribir esa potencia. Entonces lo dejo así. Más derivada del segundo término. Escribo la constante y derivada de la función lineal o la función identidad, perdón, que sería 1. No es necesario escribirlo también. Pero quizás lo voy a ir haciendo en estas primeras operaciones. Menos derivada de una constante. Ya sabemos que es 0. O sea que la primera derivada nos queda 5 por 2, 10, x más 8. Acá pues estos pasos podemos omitirlos ya con la práctica, según tantas derivadas que vayamos haciendo, ya sabemos. La potencia baja a multiplicar el coeficiente que tenemos, se nos vuelve 10 y la variable queda con potencia disminuida en 1. Entonces solo me queda 10x. Derivada de un factor lineal, o sea, tenemos acá un factor lineal, este es un factor cuadrático. La derivada de cualquier factor lineal
Solo nos queda el coeficiente de la variable. Y derivada de cualquier constante, pues que es 0. Teniendo esto, f sub 2' de x sería derivada del primer término, la potencia baja a multiplicar al coeficiente, se nos hace 20, escribimos la variable con potencia disminuida en 1, menos, otra vez, potencia baja a multiplicar al coeficiente, y la variable la escribimos con potencia disminuida en 1. Más, tenemos derivada de un factor lineal, entonces solo nos queda el coeficiente. Ya tengo las derivadas de la primera y la segunda función, o el primer y el segundo factor. Aquí los identifiqué con f y g, pero ya sabemos que no importa qué nombre les pongamos, la regla de correspondencia siempre es la misma. Así es que la derivada de la función original, o sea, de f, sería derivada del primer factor, que es 10x más 8, multiplicado por el segundo factor, que es 5x a la cuarta, menos 2x cubo, más 6x, más derivada del segundo factor, que es 20x cubo, menos 6x cuadrado, más 6, por el primer factor, que es 5x cuadrado, más 8x, menos 3. Nuevamente, si no me dicen que esa derivada, la regla de correspondencia de esa derivada la lleve a su mínima expresión, con que deje indicada esa derivada va a ser más que suficiente. Ya si me lo mencionan, pues en vez de estar haciendo estas de acá, que son dos, mejor así como les había mencionado anterior al inicio, hago primero la multiplicación y después derivo. Me sale mucho más fácil. ¿Alguna duda en ese proceso? En el examen o en el corto igual nos van a decir, busquen la derivada por teorema o por O el por otro. definición. Sí, se les va a dejar explícito. Si no se les menciona, si solo les dice encuentren derivada, pues ustedes van a ser el que más fácil les salga. Yo creería que siempre el más fácil es por teoremas. Si no les dicen algo en específico, ustedes deciden cómo lo van a hacer. Ya cuando querramos algo en específico, se los vamos a mencionar. Ya sea encuentre derivada por definición o encuentre derivada por teoremas. Bueno, por lo general, cuando queremos que encuentren derivadas por teoremas, no les damos algo en específico, no les mencionamos algo en específico. Solo les decimos encuentren la derivada de la siguiente función y pues nosotros ya sabemos que por teoremas es lo más fácil y así es que lo van a querer hacer. Cuando queremos en específico por derivada por definición, si se los mencionamos directamente. ¿Otra duda? No hay otra duda entonces. El D, pues el proceso a desarrollar es bastante similar como el que les acabo de hacer. Identifiquemos una función como el numerador como una función. Identifiquemos el denominador como la otra función. Derivemos cada una de ellas y luego solo vamos a aplicar el teorema de derivada de un cociente. Esto vamos a venir a sustituir nada más. Del
resuelto uno. En este caso tenemos una función elevada a una potencia. No tenemos cómo resolver por teoremas, porque es el teorema de una composición de funciones. Pero en ese caso, que es una potencia, que es potencia 2, todavía con potencia 3 sale fácil hacerlo. En realidad, con cualquier potencia, pero necesitaríamos utilizar el triángulo de Pascal que les enseñaron en bachillerato para encontrar coeficientes de el desarrollo de un binomio elevado a cualquier potencia. Pero no nos vamos a poner a utilizar triángulo de Pascal para tener esos coeficientes. Lo más sencillo es utilizar el teorema que revisaremos el día de mañana. Y el E, siempre estoy revisando, viendo esto de acá. El E, pues bastante fácil. Creo que resolvemos uno también, pero está. Cópienlo por favor para que me ayuden en la anterior veces. Esta me costó un poquito. Cópienlo y me ayudan por favor. Me avisan cuando ya lo tengan. ¿Cuál dijo que anotáramos? El E. Ya. Ok. ¿Cuál sería? X a la 2 séptimos más X a la menos 4 menos X cuadrado. Y la idea de este es pues, que veamos que sea la potencia, incluso cuando tenemos, por ejemplo, le vamos a ver que tenemos potencia cero, pero ya sabemos que no es potencia cero, del resultado 1. Entonces acá solo queda la constante. Entonces, no importa si es una potencia fraccionaria, si es una potencia negativa, si es una potencia positiva o si es potencia cero, siempre podemos utilizar estos teoremas. En este caso, cuando son términos elevados a una potencia, pues siempre podemos utilizar este teorema de acá. Lo que les mencionaba y acá no se los puse. Un caso es el que tenemos que respetar nada más, que n tiene que ser diferente de -1. Entonces, de ahí no importa qué valor tome la potencia, positiva, negativa, fraccionaria positiva, fraccionaria negativa, decimal, un decimal cualquiera positivo, un decimal cualquiera negativo, cero, siempre vamos a poder utilizar ese teorema. Acá lo ponen como y, entonces cuando se escribe derivada, lo ponemos y' o como estamos utilizando r'. Entonces tengo una suma y resta de términos. Ya sabemos que deriva cada uno de esos términos y sumarlos ordenados dependiendo del signo que tengas. X a la 2. Entonces, la potencia acá como coeficiente la variable o multiplicar y la potencia anterior
disminuimos más la potencia baja o para multiplicar el coeficiente a la variable, ¿no? Y la potencia anterior queda disminuida en 1 menos la potencia baja como coeficiente de la variable y la potencia anterior disminuye en 1. Esta no lo voy a poner porque este yo lo agregué. ¿Verdad? Aquí era como que tengamos la derivada de una constante, dado que x a la 0, siempre que x sea diferente de 0, el resultado va a ser 1. Entonces, derivada de una constante ya sabemos que es 0. Entonces, y aquí solo ya lo tenemos de realizar las operaciones. 2 séptimos, x a la 2 séptimos menos 1. Tenemos 2 séptimos menos 7 séptimos, entonces nos queda menos 5 séptimos, más por menos, y podemos operar positivo con negativo, pues me va a quedar resultado positivo, negativo, perdón, menos 4x y menos 4 menos 1, que es menos 5, menos 2x. Esta potencia la podríamos dejar positiva y pues ya sabemos que solo es cambiar. Si aquí está en el numerador, pues lo cambio al denominador. Y así nos queda 2 en el numerador, el 7 que está acá en el denominador, con x a la 5 séptimos. Menos 4x a la menos 5, menos 2x. Entonces, esta sería la derivada que nos están solicitando. Pues si se dan cuenta es bastante sencillo derivar. Al menos con estos primeros acercamientos que tenemos. Lo único que tenemos que hacer es bajar potencia de la variable a multiplicar el coeficiente que tiene dicha variable y la nueva potencia que vamos a poner la anterior disminuir en 1. Esa es la idea básica de derivar. Lo otro pues es lo que tendríamos que utilizar para el resto de ejercicios es que queremos derivar una función elevada a una potencia. Esta es una función, es la función identidad, es la más básica. Aquí vamos a tener cualquier regla de correspondencia elevada a una potencia y eso es muy similar. La potencia de la función baja a multiplicarla. Si nuestra función con disminuida en 1, ahí se parece a lo que estamos explicando con cada uno de ellos. Pero ahora, como acá es una regla de correspondencia cualquiera, vamos a multiplicar por la derivada de esa función base. Esto que aplicamos acá no es nada más que un caso particular de esto, dado que si la función es la identidad, pues así como revisamos anteriormente, la derivada de la identidad es 1 y por lo tanto, por eso es que no es necesario hacer esta multiplicación. Teniendo en cuenta esto, vamos a terminar de revisar el día de mañana, pero teniendo en cuenta esto ya podemos desarrollar o ya puedes desarrollar cuál es el lenguaje que tienes. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a desarrollar una para que vean. Bueno, estas son las más básicas. Vamos a desarrollar, por ejemplo, esta que hay que aplicar varias veces esa derivada de función de una composición de ecuaciones o corolario, como le vamos a llamar, en particular, para un caso particular. Por ejemplo, veamos. Bueno, esta que ya una similar habíamos derivado anteriormente, 2x menos 3 elevado al cuadrado
En este caso ya sabemos que podemos desarrollar ese cuadrado, ese binomio al cuadrado, cuadrado de la primera cantidad, menos duplo de la primera por la segunda, que sería 2 por 2 4 por 3 12, menos el cuadrado de la segunda, perdón, más el cuadrado de la segunda. Entonces, deriva de esa forma, muy sencillo, ya lo hemos estado revisando, potencia va a multiplicar el coeficiente, la variable disminuye en una su potencia, en esa regla, y derivada de un factor lineal, pues solo nos queda el coeficiente. Si lo hago por el corolario, tendríamos que f' de x sería igual potencia a acá multiplicar a la función base, 2x menos 3 es la función base. Esta función queda con potencia disminuida en 1, no es necesario escribirla, por la derivada de esta función base, que sería la derivada de 2x, que solo nos queda 2, menos la derivada de la constante, que sería 0. Entonces, esta es por corolario. Aquí podemos operarla. Tengo 2 por 2, que son constantes, 4 por 2x menos 3, y una constante por un binomio, pues esa constante multiplica cada binomio y nos queda 4 por 2, 8x, y 4 por 3, 12. Entonces, podemos ver que de las dos formas obtenemos el mismo resultado, ¿no? Y esa es la idea del corolario, simplificar las operaciones para encontrar la derivada de una función. Aquí me dirán, pero aquí las dos fueron fáciles, sí, pero ¿qué hubiese pasado si hubiese tenido una potencia elevada a la 10, por ejemplo? Desarrollar un binomio a la 10, pues me quedan 11, a ver, no me recuerdo cuánto es el número de términos de acuerdo al triángulo de Pascal, pero quedan más de 10 términos. Entonces, y no es fácil encontrar los coeficientes de cada uno de esos 10 términos. Sale mucho más fácil utilizando el corolario. Por supuesto, en el corolario lo que sucede es que también las potencias de la función quedan indicadas. Si las quisiéramos desarrollar, pues tendríamos la misma complejidad que desarrollarlo de esta forma. Entonces, en este que es cuadrado, cuando es raíz es lo mismo. Si tengo f de x igual a la raíz cuadrada de, bueno, no es necesario escribirla, raíz cuadrada de una función, pues yo sé que esto es lo mismo que tener, o casi lo mismo que tener esto de acá, dado que la función queda con una potencia fraccionaria de un medio. Pero como hemos dicho, no importa cómo sea la potencia, la forma de derivar siempre va a ser la misma, siempre y cuando la potencia sea diferente de -1. De ahí puede tomar cualquier valor. Con cero no tiene sentido, porque derivar la constante, pues ¿para qué voy a aplicar esto si ya sé que derivar de una constante me da cero? Por ahí tenemos también unos anidados en los cuales tiene que aplicar más de una vez. Por ejemplo, este de acá. Y igual, ¿me ayudan a copiarlo, por favor? Me lo dictan. El I, me avisan.
¿Ya lo tienen? Y si no, pues lo dejamos para el próximo laboratorio. Dado que el próximo, repito, mañana vamos a ver en sí ese teorema y lo podemos revisar hasta el próximo lunes para que no les genere ninguna confusión y terminen de desarrollar eso que les he mencionado. Entonces, desarrollen toda esta parte, todos estos teoremas, les va a servir para, perdón, todas estas derivadas y lo van a hacer por 4 pasos y lo van a hacer por teoremas también. Van a comprobar que de las dos formas les da el mismo resultado, ¿no? En algunos, pues tienen que realizar las operaciones para que en efecto vean que quede el mismo resultado. En otros es inmediato. Y de esta parte del numeral 2 van a realizar bueno, el A, que es hacer todos los anteriores. Pueden hacer hasta el E y el M. El M es muy parecido al D, dado que tienen una función numerador y tienen una función denominador. Solo que en la función numerador, para derivarla, tienen que aplicar lo que utilicé en el B, la regla que utilicé en el B, como derivar un producto de funciones. De igual forma, solo van a dejar indicadas las operaciones, no es necesario que las desarrollen, no nos piden llevarlo a la mínima expresión. Entonces, si no hay más jóvenes, nos quedamos hasta acá. El próximo martes, sí vamos a tener presencial y laboratorio. ¿Una consulta? Les puse en el grupo que el corto de física lo trasladamos hasta la semana 9, o sea, la siguiente semana. Ah, esta es la clase, perdón. Entonces sí, va a ser presencial. El laboratorio. Ok. Gracias. Bueno, cuídense. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, cuídense, jóvenes.